Vamos a ver si ahora. No, no sé qué pasa. No se conecta, Inés. Ahora sí. Ahora sí. Aquí Inés, estoy, ahora sí. ya estoy en Bien. el directo. Bienvenida y muchísimas gracias por aceptar mi invitación, por compartir tu tiempo con nosotros. Antes de continuar, les quiero dar una breve presentación de Inés para que entiendan por qué es tan importante esta entrevista para mí o por qué estoy tan emocionada. Inés es venezolana y una historiadora brillante. Es individuo de número de la Academia Nacional de Historia de Venezuela. Ha sido directora de esta academia en 2 ocasiones y también es miembro corresponsal de la Academia de Historia Mexicana. Es autora de varios libros. No, yo soy admiradora del trabajo de Inés desde hace muchísimos años. Ella tenía una cápsula de historia muy breve en la radio, que si mal no recuerdo se llamaba Esto no es cuentos, es historia. Y Ujú. eran cápsulas que me gustaban muchísimo porque el tipo de narrativa era como contar una anécdota en lugar de dar una clase de historia, ¿no? Y las disfrutaba muchísimo y desde que estás en redes sociales también sigo mucho tu contenido, ¿no? Hoy le invité, porque bueno, más de que historia es mi materia favorita, eh, escogimos un tema que quizás le puede gustar mucho a todas las mujeres o les puede interesar. Y es que vamos a hablar del movimiento sufragista y sus orígenes desde inicios del siglo anterior. Eh, Bienvenida Inés, muchísimas gracias nuevamente. No, Y gracias, Ceci, a ti por estar pendiente y por armar toda esta rochelita de conversación por esta vía, ¿no? claro que Encantada de sí, compartir por aquí. claro que sí, Inés. Oye, mi primera pregunta para ti es, ¿dónde y cuándo y por qué surge el movimiento sufragista en el mundo en general, ¿no? Sí, no, bueno, primero me parece bien importante poder compartir información sobre lo que han sido las luchas de las mujeres por sus derechos políticos. En primer lugar, porque durante mucho tiempo no estaba en el registro de lo que formaba parte de la historia, lo que las luchas de las mujeres, ni la presencia de las mujeres, ni la actividad de las mujeres. O sea, la historia se escribió durante muchos años en código masculino, o sea, que lo que hicieran y pasaba con las mujeres no formaba parte de la historia. Eso por una parte. En segundo lugar, porque la historia política universal, o sea, la historia política en general, se ocupó de las mujeres exclusivamente cuando eran reinas o cuando eran unas mujeres excepcionales, pero no se interesó por lo que eran las luchas políticas de las mujeres, ¿no? Y realmente, si hay algo que caracteriza lo que es la historia política de los siglos XIX y XX, y sobre todo las transformaciones importantísimas que hubo en la vida política de los países, particularmente en Occidente, fue toda la movilización de las mujeres precisamente para que fuesen incorporadas a la vida política, porque en ninguna parte del mundo, y ni siquiera del mundo occidental, se consideraba que las mujeres podían ser ciudadanas. De hecho, una de las precursoras de los movimientos de los derechos de la mujer ocurrió durante la Revolución Francesa. Olympe de Gouges, que dijo, mira, un momento, ¿cómo que Sí, los ya derechos hablas. del hombre y los derechos de las mujeres, cómo quedan allí? ¿No? Entonces, el movimiento sufragista tuvo que ver, bueno, se le ha dicho que es la primera ola, la segunda ola del movimiento feminista, pero yo creo que más allá de identificarlo como una ola en particular,
tiene que ver con eso, con un movimiento organizado de las mujeres en distintas partes del mundo, en los Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, en Alemania y en otros países, por defender el derecho a participar políticamente y a tener el derecho especialmente en el voto. Sobre todo porque simple y llanamente las mujeres no estaban contempladas ni como electoras ni como elegibles, o sea que no solamente no podían votar, sino que tampoco podían ser elegidas. Entonces a mí sí me pareció, y yo le decía a Ceci que me parecía un pretexto bonito comentar la película de las sufragistas, porque claro, parece mentira, pero muchísima gente se enteró de que había unas tipas pidiendo el voto porque vieron la película, o sea, una película del 2015. Porque claro, no siempre se sabe ese proceso de las luchas de las mujeres y tuvo que ver eso, por supuesto, con el movimiento femenino, con los derechos de las mujeres, pero sobre todo con la importancia y con lo que significaba que las mujeres fuesen consideradas actoras políticas, que fuesen consideradas ciudadanas, porque simple y llanamente no tenían derechos políticos. Ni siquiera se planteó entre los partidos liberales. Bueno, en Venezuela, durante la independencia, jamás se planteó que las mujeres pudiesen ser ciudadanas. De hecho, el voto en las mujeres en Venezuela es mucho más tardío, ¿no? Entonces sí me parece bien importante todo lo que significó este movimiento y en particular las mujeres que estuvieron al frente de este movimiento, o sea, esta precursora, por supuesto, francesa, pero también está la inglesa Mary Holdsworth, que fue muy importante, y también hubo hombres que estuvieron interesados en defender los derechos de la mujer, ¿no? Pero bueno, creo que en el caso particular de Inglaterra, que fue digamos, un espacio de mucha actividad, todo este movimiento implicó además un movimiento de calle, o sea, que no era simplemente defender los derechos, sino que salieron a la calle, y, o sea, que no era el movimiento de mujeres decía, acciones, no palabras, o sea, que lo que hay es que movilizarse, no simplemente hablar, ¿no? Sí, yo vi la película y sí me impresionó de que en algún momento se dieron cuenta de que solicitar pacíficamente no era suficiente. Sentía que en algún momento las estaban ignorando, como dicen aquí en México, les estaban dando el avión, las escuchaban, pero no trascendía. Entonces por eso comienzan estas acciones de calle. Esta líder convoca a la desobediencia civil. Y claro, Emmeline Barkhurst, ¿no? Que fue una tipa además metió a las hijas, o sea, las hijas crecieron y también metió a las hijas, ¿no? Tuvo varias o sea, hijas que y las puso en el movimiento, sí. Y su esposo también estaba como muy de acuerdo con este movimiento de reconocer el derecho al voto a las mujeres. Y en esta misma onda, hablando un poco de Venezuela, que sé que es tu área de experticia, ¿cuándo inicia el movimiento en Venezuela realmente? O sea, ¿cómo llega ese movimiento sufragista a Venezuela? Sí, fíjate, a mí me parece interesante una cosa que tú decías allí, Ceci, que quiero insistir en eso, que claro, que el movimiento feminista, el movimiento por el derecho al sufragio en Inglaterra fue incluso violento, ¿no? Y bueno, y quemaron instalaciones y hacían marchas y las metían presas y hacían huelga de hambre, o sea que fue una cosa bastante beligerante y muy impactante, al punto que bueno, que hay esta acción de Emily Davis y que se tira en la pista del hipódromo y le arrolla un caballo, pero bueno, en Venezuela no fue tan virulento ni tan beligerante. Bueno, entre otras cosas, primero, porque en Venezuela hay que acordarse que durante el siglo XX, las primeras casi 3 décadas del siglo XX, estuvo el general Gómez, y cuando el general Gómez no era que no había movimiento sufragista de mujeres, que no había movimiento sufragista y no votaba nadie. O sea que el tema de las elecciones no era un tema de debatir, o sea, las elecciones eran de segundo o tercer grado, o sea, que eran restringidas, pero también porque la concepción que había sobre la mujer y la idea que había sobre la mujer era que la mujer debía estar quietecita en sus casas, no inventar, que no había estarse poniendo en enredo. Claro, una mentalidad muy conservadora, ¿no? Demasiado. Pero ya las mujeres actúan políticamente cuando la Semana del Estudiante, las mujeres van a apoyar la Semana del Estudiante y van a salir y van a defender no sus derechos políticos, sino los derechos políticos de los jóvenes, y van a reaccionar contra la dictadura. Pero todavía no estamos hablando de un movimiento de mujeres por sus derechos, ¿no? Va a ser después de la muerte del general.
Claro, va a ser después de la muerte del general Gómez, cuando las mujeres se organizan por primera vez, pero ya no con propósitos directamente políticos, sino para pedir los derechos de las madres y los hijos, ¿no? Ya en el 36 sí empiezan a surgir en el contexto de las luchas por la democracia la posibilidad de, bueno, de ampliar el espectro de la participación política incorporando a las mujeres. Pero realmente va a ser en la década del 40 cuando ya sí las mujeres se organizan formalmente para hacer la solicitud no solamente de la reforma del Código Civil que se logra en el año 42, en 1942, sino la solicitud del derecho al voto. Y van a, bueno, a movilizarse, a tener, o sea, incluso van a dirigir una carta a los miembros del Congreso porque iba a haber una reforma de la Constitución y ellas van a dirigir una carta a los miembros del Congreso haciendo ver que debía reformarse la Constitución para incorporar a las mujeres como electoras, ¿no? No les pararon ni medio, o sea, simplemente no hubo ninguna receptividad, ¿no? Entonces después, en el 44, por primera vez se celebra en Venezuela el Día Internacional de la Mujer y se hace un acto público en el Teatro Nacional y después de eso las mujeres dirigen una nueva carta al Congreso de la República. Pero en esta ocasión la carta estuvo firmada por 11.000 mujeres. O sea, cuando uno dice eso, tiene que ver lo que significaba en Venezuela lograr movilizar la firma de 11.000 mujeres. No había mensaje de texto, no había, o sea, nada. O sea, que fue verdad una campaña bien importante y con toda esta campaña lo que lograron obtener las mujeres fue que en la reforma constitucional del año 45 se les otorgase el voto para las elecciones municipales, pero solamente a las mujeres mayores de 21 años y que supiesen leer y escribir. Es decir, que la población femenina que podía acceder al voto era mínima. Sí, claro. Y no podían ser, claro, y no podían ser elegidas. De manera que la primera conquista política del movimiento de mujeres, como en muchas otras partes del mundo, va a ser eso, restringida. De hecho, en Inglaterra, cuando se aprueba por primera vez el voto de las mujeres, le aprueban el voto a las mujeres mayores de 30 años. ¿No? De 30 años y después... Mujeres mayores de 30 años. Con la autorización de los maridos también habían considerado esa opción. Entonces, sí me parece que el movimiento ha sido como a cuentagotas, ¿no? Como primero elecciones municipales, después bajo ciertas condiciones, que tienen que estar casadas o tienen que tener cierta edad para poder votar, hasta llegar a donde estamos hoy. O sea, fue así como ganando victorias de poco a poco. Claro, lo que pasa es que en el caso particular de Venezuela hay que recordar que después de que las mujeres logran el derecho al voto municipal y con estas restricciones, ocurre la Revolución de Octubre, o sea, el golpe militar, el golpe cívico-militar de los adecos y los militares contra el gobierno de Medina y se aprueba el voto universal directo y secreto en el año 46, ¿no? Entonces, claro, con la aprobación del voto universal directo y secreto, las mujeres van a participar masivamente en el proceso electoral y van a ser además elegidas para la Asamblea Nacional Constituyente. Por primera vez en la historia de Venezuela, 12 mujeres son elegidas para ser representantes ante la Asamblea Nacional Constituyente del año 46, bueno, que se reúne en el 47. Y van a ser súper activas, van a participar en la redacción de la Constitución, en los debates, y son eso, 12 venezolanas que son elegidas para ser miembros de la Asamblea Constituyente, claro, en igualdad de condiciones que los hombres, ¿no? Y eso sí me parece bien importante, porque va a ocurrir en el año 46. De hecho, en Argentina el voto de las mujeres es de la década del 50, en Colombia también, en México también es en los 50, ¿no? En México también es del 53, bueno, en el 52 quedó aprobada la reforma constitucional y en el 53 es que logran votar. Lo curioso en esta conversa, y creo que te lo había mencionado mientras estábamos decidiendo cómo íbamos a abordar la conversa, es que anterior a este reconocimiento del voto para la mujer, los gobiernos en México no habían sido dictatoriales.
como en el caso de Venezuela, que fue la dictadura gomecista la que antecedió al reconocimiento del derecho del voto de la mujer. En México, el gobierno de Miguel Alemán, que fue del 46 al 52, si no me equivoco, fue democrático, y después en ese gobierno fue donde se introdujo esta reforma constitucional, pero no se llegó a concretar. Y luego en el de Ruiz Cortines se termina de concretar. Ruiz Cortines gobernó desde el 52 al 58, si no me equivoco, y fue en el 53 donde logra finalmente la mujer votar, porque su derecho fue consagrado en la Constitución. Entonces, sí me da como cierta, no sé si sorpresa o curiosidad, ver cómo fueron los movimientos en diferentes países. Y lo otro que me da curiosidad es que no estamos hablando de 100 años atrás, ni de millones de años atrás. Es ayer. Es Ayer. O sea, estaba comentando con unas amigas el otro día que mis abuelas nacieron en los años 20. O sea, ellas nacieron sin derecho al voto. Y no estamos hablando de mi bisabuela o mi tatarabuela, solamente 2 generaciones anteriores. Claro, mi mamá nació en el 30 y cuando nació no podía votar, y entonces, bueno, ella votó por primera vez, que en el 46 no votó porque no tenía los 18 años, ¿no? Porque no tenía la edad para votar. Pero eso que tú dices, por ejemplo, con relación a México, México hace la Revolución Mexicana, ¿no? A donde además participaron visiblemente las mujeres en la revolución, porque hay testimonio de la participación femenina en la Revolución Mexicana. Y no les dieron el derecho al voto. No. O sea, no hubo mucha revolución, mucho agrarismo, muchas cosas, pero las mujeres no entraron en el, digamos, en el sistema político del reconocimiento de los derechos, ¿no? No, es increíble. Y a lo mejor cuando uno está niño ve 40 años como una eternidad, pero ahora que lo converso con mis amigas, digo, esto es muy reciente, es como dices tú, fue ayer. No fue hace 2 siglos, y todavía continúa no por el voto, sino por otro tipo de reconocimiento. Igualdad salarial, igualdad de oportunidades laborales. Y todavía hay algunos países en donde el voto sigue siendo un tema en donde hay que lograr más progreso, más avances. Claro. No, pero fíjate tú, una cosa que tú dices, Ceci, que verdad que sorprende, porque claro, cuando esto ocurre, estamos hablando de la primera, o sea, en la primera mitad del siglo XX, pues en la mitad del siglo, ¿no? Ya ha habido las 2 guerras mundiales, ya ha pasado todo esto, pero todavía en muchos países de América Latina, fíjate tú que en Argentina, en México, en Colombia, hay otros países más avanzados, en Uruguay fue más temprano, en Ecuador también, pero cantidad de países latinoamericanos, el voto de la mujer fue eso, en la mitad del siglo XX, ¿no? En la mitad, porque fue en también, los 50, 40, por allí. Claro, porque también privaba una idea generalizada acerca de la mujer que pretendía, bueno, que la mujer estuviese mucho más próxima a las faenas del hogar, no se aspiraba a que las mujeres fuesen universitarias. Fíjate tú que la primera graduada universitaria en Venezuela es en el año 36, que es Lía Inver, o sea, no hay más presencia masiva de las mujeres en los estudios universitarios. Tampoco se suponía que estuviesen en bachillerato, es decir, que hay una concepción sobre la mujer muy restringida, y por eso es el gran valor de estas mujeres que estuvieron dispuestas a solicitar sus derechos políticos, porque era irrumpir con una valoración acerca de la vida femenina que era lo establecido, ¿no? Sería lo mismo que uno decía, yo voy a salir para la calle desnuda. O sea, tú no puedes salir para la calle desnuda, eso no sé. Pero en ese momento, ¿verdad? Cuando las mujeres deciden enfrentar el código en relación con la mujer, era no te metas en política, quédate quieta, ¿qué necesidad hay de eso? Y esto fue importantísimo porque fue por obra de las mujeres que se comenzó a discutir lo que significaba, bueno, los derechos políticos y los derechos civiles de las mujeres, ¿no? Y yo creo que eso tuvo un impacto decisivo no solamente en la vida de las mujeres, sino en la vida de nuestra sociedad. O sea, la sociedad cambia como consecuencia de la acción femenina, ¿no? Y no al revés. Sí, de hecho,
esto ya no es pregunta, es como una reflexión, ¿no? Me, me impresiona que como la historia, dejando de lado la disparidad de las fechas en que se logró el reconocimiento al voto de la mujer, que en unos países fue primero, otros países fue casi una década después. A pesar de esas disparidades, este tipo de movimientos trascienden para agrupar a personas en todas las latitudes, en todos los países, alrededor de un interés común. Y toman tanta fuerza que entonces lo que pasó en Inglaterra en el 20 impactó en Venezuela en los años 40. Y así Claro. toman tanta fuerza que entonces no importa en qué latitud te encuentres, te unes a ese movimiento y creas historia. Entonces, por eso el título de esta entrevista es cómo la historia nos une. Nos une claro. Porque ese tipo de iniciativas arrastran gente. Y mientras más arrastren, pues más fuerza toman y logran esos cambios tan deseados, que es el objetivo final de estos movimientos, ¿no? Claro, sobre todo porque son, como tú bien decías, son condiciones muy distintas, por supuesto. No es comparable la situación de Inglaterra a comienzos del siglo XX que la situación de Venezuela en la mitad del siglo. Pero los derechos de las mujeres terminan siendo los mismos, ¿no? Independientemente de la particularidad. O sea, por supuesto, ya en Inglaterra había ocurrido la revolución industrial, había mujeres obreras, había mujeres que estaban, que estaban en condiciones de explotación terribles, ¿no? Aquí las mujeres tenían una participación mínima en la actividad económica, o sea, apenas estaban empezando a involucrarse, o sea, la actividad industrial era apenas incipiente, de forma tal que no estamos hablando de condiciones económicas, demográficas, ni sociales similares, ¿no? Son muy distintas. No obstante, las demandas y las exigencias son por un derecho que significa la amplitud de la participación política, la necesidad de la consolidación de la democracia, de que los derechos políticos de las mujeres tienen que estar reconocidos constitucionalmente, y eso va a ser, como tú dices, una marea, ¿no? Y por eso se habla de las olas del feminismo, que si la primera ola, la segunda ola, y alguien decía por allí, por el chat del grupo, de las personas que están conectadas, que no solamente eso, por ejemplo, después cuando vinieron digamos, las corrientes feministas mucho más recalcitrantes de los años 70, que empezaron a exigir otros derechos, y bueno, y todo lo que ha sido la corriente contra la no violencia, contra la violencia contra la mujer, claro. El Me Too, o sea, hay que saber lo que significó el Me Too como corriente universal, o sea, todo lo que eso ha significado en todas partes. Entonces sí creo que independientemente de las particularidades sociales de cada una de nuestros entornos, o sea, las demandas de las mujeres, violencia, o sea, eso que tú decías, brecha salarial, de eliminar la brecha de diferencia de salario, el tema de cubrir mayores espacios en el campo gerencial, bueno, la representación política, todo eso forma parte de debates que son generales y que no solamente se restringe a las condiciones nacionales de cada país, ¿no? Claro, porque por ejemplo, la violencia contra la mujer en México, que aquí es un tema bastante controversial, bastante delicado, muy fuerte. La misma dolencia que siente una mujer mexicana la puede sentir una mujer venezolana. O sea, la agresión no varía. O sea, no es por estar en una latitud, debe ser más impactante que en otra. Es agresión al final del día. Entonces, lo que me gusta de estos movimientos es la capacidad que tienen o el poder que tienen para desarrollar empatía en otras latitudes y que la gente se sume. O sea, que la gente reconozca esa situación que debe mejorar, que debe progresar, que debe marcar pauta, y así se hace la historia. Bueno, me dirás tú que eres historiadora. Pero claro, fíjate tú lo que pasó, por ejemplo, el 8M.
el 8M hubo manifestaciones en todas partes del mundo, o sea, en todas partes del mundo, o sea, cada vez más un episodio que se gestó como consecuencia de una situación que ocurrió en los Estados Unidos en el siglo XIX, se internacionaliza y se convierte en el Día Internacional de la Mujer en cualquier parte del mundo. Entonces, ese día las mujeres tenemos un pretexto y una razón para discutir, para movilizarnos, para poner en el debate lo que son las condiciones de la mujer, y cada quien con su propia agenda, porque bueno, obviamente hay circunstancias particulares en cada lugar como para tener movimientos que expresen, pero en el fondo termina reuniendo a todas las mujeres de todas partes en una misma dirección, o sea que bueno, que son sus derechos, que es contra la violencia, que es por lo que significa la igualdad, la equidad de género, eliminar las diferencias, o sea, todo lo que eso representa como lucha colectiva, pues, ¿no? Perfecto. Ya para terminar, perdón que no he saludado a la gente, no soy muy experta en live, veo que se ha conectado muchísima gente, y a todos los que se han conectado, muchísimas gracias. Como historiadora, ¿cómo crees tú que la historia nos ayuda a celebrar las diferencias? Porque a mí me encantaría que este mensaje de celebrar las diferencias algún día tomara la relevancia que tiene el movimiento feminista, para que agrupe, así como el movimiento sufragista lo hizo en su momento, que agrupe a personas en otros países y se unan para crear un mundo más tolerante y reconocer a todos sin que haya nadie excluido, porque creo que el mundo tiene espacio para todos. Pero tú, como historiadora, ¿cómo crees que la historia nos ayuda a celebrar las diferencias? No, mira, yo creo que la historia es la disciplina de la especificidad y de la posibilidad de comprender otras realidades, ¿no? Entonces yo sí creo que la historia, en la medida en que nos expresa las dinámicas sociales de otros entornos y de otros tiempos, nos permite entender eso, que independientemente de las diferencias, o sea, no importa lo que las mujeres estén viviendo en una parte o en otra, o sea, hay una corriente común, ¿no? Y que las diferencias no son un elemento que impida la convivencia, el acuerdo, la tolerancia, la comprensión, el compartir, porque precisamente el reconocimiento de la diferencia es lo que permite todos estos esfuerzos de sumar voluntades y de hacer esfuerzos conjuntos para lograr esos objetivos comunes. Así que yo creo que con una mujer mexicana, con una mujer inglesa, con una mujer danesa, con una mujer de cualquier parte del mundo, independientemente de las diferencias culturales que pueda haber con relación a nuestros entornos, yo no creo que ninguna estaría dispuesta a decir, no, hombre, que sí, que le caigan a fondazo, que les peguen. Todas estamos, digamos, en sintonía respecto a que debe haber derechos políticos, que debe haber derechos civiles, que debe haber los derechos humanos de la mujer, que debe haber la equidad de género. Y bueno, y eso a pesar de las diferencias incluso culturales que nos hacen particulares a cada sociedad. Pero en todo caso, la historia nos demuestra que en cualquier realidad los propósitos del movimiento de mujeres han sido precisamente contribuir a su incorporación a la vida de la sociedad, ¿no? Perfecto. Oye, Inés, mil gracias por este espacio. La conversa estuvo excelente. No, y muchas gracias a ti, Ceci, por este espacio. Ojalá podamos hacer más. Voy a tratar de conseguir más invitados para disfrutar de estas charlas y compartirlas con la gente que nos quiera escuchar. Muy agradecida y espero que nos mantengamos. Y bueno, y mucho éxito, Ceci. Buenísimo. Un abrazo. Cuídate. Chao. Bye.